Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga, pueblo del Señor. Estamos en esta mañana queriendo llevarles una reflexión de la palabra del Señor a cada uno de ustedes, los que están ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, que Dios me los bendiga siempre, que Dios siga bendiciendo su pueblo, bendito Dios. Y aquí estamos, hermano, dispuestos a llevarle un nuevo contenido. Yo quiero hablar bajo el tema guerra espiritual y libertad. Gloria sea el nombre del Señor, y para eso voy a leer una porción bíblica en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 21 al 28. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entraron en Capernaum en los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡Ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿quién es este? Diciendo: ¿quién es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Verso 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mire, mi estimado hermano y amigo en Cristo Jesús, las cosas en el Señor son de una manera sencillas. ¿Por qué le puse al tema guerra espiritual y libertad? Porque muchas veces nosotros pasamos por lo mismo. Muchas veces creamos un enigma de doctrina, pero en realidad no cumplimos lo que predicamos. Y eso, hermano, nos lleva a la falsedad. Cristo dice que él predicaba al corazón del hombre. Y el hombre, cuando entendía, obedecía y crecía. En esta hora yo quiero hablar sobre guerra espiritual y libertad. El demonio se levantó en medio de la congregación, en medio de la sinagoga, en medio de la multitud, y comenzó a dar voces, a gritar. Pero Jesús no le dijo: mire, saquen ese hombre para afuera. Jesús le dijo: sal de él. Oiga, sal, cállate y sal de él. Y dice que sacudiéndolo el demonio, salió de aquel hombre. Hay mucha gente que no entiende que es usada por demonios cuando, por ejemplo, están en un evento religioso y salen gritando y salen contradiciendo. Aquel demonio le dijo: sé que eres el santo de Jehová, sé que eres el santo de Dios, yo te conozco. Por eso Jesús le habló con certeza y con seguridad y le dijo: cállate y sal de él, déjalo libre. Cuando hablamos de guerra espiritual y libertad, siempre esperamos algo como una película de
exorcismo, o hay personas que ven al diablo, hermano, en todos lados. Como hay personas que no creen en lo absoluto. Pero eso queremos iniciar diciendo hoy, o yo quiero iniciar diciéndole hoy. Es una verdad. Un gran escritor de la palabra del Señor, o lector, o persona que escudriña con mucho anhelo la palabra del Señor, mencionaba una crónica y escribía una crónica más que todo en un libro llamado Las Cartas del Diablo. Fue escrito para su sobrino. Y en una de sus páginas dice que los hermanos tenemos estos dos grandes errores. O nos ignoran o se obsesionan con nosotros. Y los humanos solemos entrar en una de estas dos categorías. Muchas veces nos enfocamos tanto en Satanás que él no tiene que ver nada con nosotros. Pero nos han hecho creer que Satanás tiene más poder y autoridad que nosotros. No. Cuando nosotros cometemos una falta en contra de Dios, es porque nosotros lo permitimos. Somos nosotros los que estamos permitiendo. Dios nos dio la libertad de pensar de qué queremos hacer, lo bueno o lo malo. Y por eso muchas veces, hermanos, caemos en estas dos categorías. Muchas veces nos volvemos tan obsesivos con el nombre de Satanás y los demonios, y dejamos de prepararnos realmente como la Biblia lo describe, tal como debería de ser. Gloria a Dios. Los humanos solemos entrar en una de estas dos categorías. Gloria a Dios. Ya que a veces ignoramos la existencia de fuerzas demoníacas y vivimos como si quisiéramos, y todo se lo otorgamos o atribuimos a cosas naturales. Aquí quiero explicar un poco. Existen estos dos errores. ¿Por qué ignoramos la existencia? No debemos. Bueno, la palabra correcta es ¿por qué nosotros ignoramos que muchas veces hay escépticos que dicen, o personas que dicen, que no existen las cosas del mal? Y sí, la Biblia menciona que ningún agorero, sortilego, hechicero heredará el reino de los cielos. Entonces eso quiere decir que los que son seguidores de Satanás van conforme a las cosas ocultas, ¿verdad? El satanismo. Pero los hijos de Dios, el pueblo de Dios, se mantiene orando y creyendo que Dios es el que pelea por nosotros y nos da la fuerza para reprender todo tipo de espíritu inmundo. La Biblia dice que cuando Jesús entró en la sinagoga, en el día de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire, aquí es de ponernos a pensar una cosa. Los escribas no creían en las cosas satánicas, pero sí creían en las cosas materiales, y se enfocaba tanto en las cosas materiales que se olvidaban que existían las fuerzas satánicas, el poder de las tinieblas. Y por eso nunca desarrollaban una espiritualidad y una relación íntima, sincera con Dios.
escribas y fariseos eran estudiosos, preparados, como hoy en día hay abogados, ingenieros, doctores, maestros, pero son muy pocos los que creen en Dios, los que se convierten al evangelio directamente. Muchos creen en los eventos de la naturaleza y le atribuyen a la naturaleza las cosas que acontecen. Por otro lado, también podemos estar obsesionados, hermanos, con estas cosas, demoníacos. Y todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, creemos que es presencia del maligno. A veces escuchamos un sonido o vemos una situación diferente en cosas y ya estamos prendiendo velas o leyendo algunos salmos o escuchando, hermanos, oraciones, porque creemos que fue presencia demoníaca en nuestra casa, qué sé yo. Y ahí también cometemos grandes errores, porque Satanás no puede entrar en una casa o en un hogar o en un corazón que ama a Dios, que se aparta para Dios. La guerra espiritual es un ambiente y ámbito espiritual. Antes, por ejemplo, yo era un poco más escéptico, pero cuando Dios me dio una experiencia, fue para ubicarme en un punto medio o equilibrado. La Biblia es muy clara cuando dice que hay un ambiente o un ámbito espiritual que no alcanzamos con nuestros propios ojos o con nuestros propios sentidos, pero que es muy real. Gloria sea el nombre del Señor. Hay una lucha. Hay muchas luchas, gloria a Dios. Nuestra lucha, dice la Biblia, que no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Ese ambiente espiritual existe y no podemos darnos el lujo de ignorar. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a persistir en estos sistemas cuando nosotros verdaderamente amemos a Dios y le digamos al Señor: tú eres mi Rey, tú eres mi adoración, usted es el que me va a guiar por senda de justicia, es usted el que me va a dar las fuerzas para poder seguir adelante? Ayúdeme, Señor, a serle fiel siempre. Ayúdeme a caminar delante de su presencia. Gloria a Dios. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en las sinagogas y comenzó a enseñar. Recuerda que Jesús se crió en Nazaret. Nazaret era el pueblito de 100 a 200 personas. Así que es difícil también llamarle pueblo. Mejor sería esencialmente, él sale de Nazaret y se muda a Capernaum. Allí vive Pedro y sus hermanos. Gloria a Dios. Allí vive Pedro, gloria a Dios, aleluya. Y de allí, hermanos, donde empieza su ministerio, y allí levantó la base de su ministerio en Capernaum, aproximadamente en un pueblito de 1500 personas a unas 500 casas aproximadamente. Una vez más, un pueblo pequeño. Por eso nadie podía creer que Cristo nacería y saldría de Nazaret, porque era un pueblo tan pequeño, un pueblo que a lo mejor, hermanos, nadie podría creer que de ahí saldría el libertador del mundo. Jesús aún no ha empezado a hacer milagros, aún no ha empezado a predicar. Eso quiere decir que él era todavía un desconocido, llegando a un pueblito, y entra a la sinagoga donde era el lugar de reunión y empieza a enseñar la Biblia. Y según
el versículo 22 del libro de Marcos, capítulo 1, dice que todos los que estaban adentro se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Dice que queda la gente asombrada de su enseñanza, ya que le ven enseñar con una autoridad diferente a lo que habían visto de lo que enseñaban los religiosos. Hoy en día usted puede ver muchas filosofías, usted puede ver mucha gente que anda por ahí predicando el evangelio, pero aún ellos no son fieles a lo que predican o hablan, gloria a Dios. Y nosotros de alguna manera tenemos que ser parte de una realidad, de una verdad histórica, gloria a Dios. ¿Quién sabe cómo hablaban los maestros en aquel tiempo? Pero cuando llegó Jesús vieron que él hablaba con autoridad. Entonces la gente estaba asombrada por su habilidad de comunicar la palabra de Dios, como si él fuera el autor de esta palabra. Las palabras comparten como así en las hubiera generado, hermano, como que si él las hubiera generado, como que si él era el centro de esto. Por eso cuando predicamos la palabra del Señor, no debe de ser por fanatismo, sino con sentimiento del alma. ¿Qué puedo hacer yo para agradar a Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para agradar a Dios? ¿En qué estoy enfocado que no he podido darle el tiempo a Dios? Gloria a Dios. Si esta palabra te es de bendición, si esta palabra le ayuda, compártala. Y si es de agrado, es palabra del Señor. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. No seas parte de ese grupo de gente que se levanta en contra de la obra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.